Le anunciaba yo hace ratito que estaría con nosotros y ya está aquí la doctora Loreta Ortiz. Loreta Ortiz es una pues académica, una especialista, una jurista que ha dedicado su trabajo fundamentalmente a la investigación y el trabajo académico a lo largo de su trayectoria, y ahora ha tomado la responsabilidad de formar parte del equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y la tarea que le han encomendado, pues es una tarea tremenda, que es la tarea de pacificación, de hacer lo necesario para encontrar ejes en este país, para encontrar, pues, una disminución a esta espiral de violencia que tristemente ha marcado a México en los últimos años, y encontrar vías precisamente para pacificar a México. Surgió el asunto del Papa Francisco. Loreta, buenos días, doctora, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias. Déjame empezar por esto, a reserva de que nos cuentes qué están pensando hacer, pero es necesario que se aclare el punto de la invitación al Papa Francisco para ser un elemento que coadyuve, que colabore, que incida en este llamado a dialogar y a buscar un proceso de pacificación en México. Ayer, para no ir muy lejos, el portavoz Burke de la Santa Sede, pues dijo que no había sustento en afirmar que había una aceptación del Papa para participar en este proceso que tú vas a coordinar. ¿Qué sucedió ahí, Loreta? Cuéntanos. Sí, la comunicación, la invitación había sido informal. Fue Carlos Cruz, que va a estar con nosotros trabajando en la Secretaría de Seguridad. Tuvo una audiencia con el Papa, le comentó la cuestión. Directa. ¿En persona? En persona. En persona. Ajá. Y él Carlos dijo, Cruz como enviado de... No fue enviado de Andrés Manuel, sino lo hizo de motu propio. Él le dijo que estaríamos muy interesados en que participara en estos diálogos por la paz. ¿Cómo logró esa audiencia, Carlos Cruz? Ha participado en distintos procesos de pacificación del país, tuvo su audiencia. Incluso ayer salió una nota, le dicen en privado en el Vaticano. Esta nota dice que, bueno, que el acercamiento fue en ese tenor, nada más de la informalidad, podríamos decir. ¿No fue una audiencia de varios, una audiencia de varios? De varios. ¿Y en el camino le dijo alguna cosa? Sí, le dijo. ¿Lo tomaron ustedes como ya una aceptación? Pues no como una aceptación, como una confirmación. Dijo que sí estaba dispuesto, incluso le dijo, o sea, insisto, de manera informal, y le dijo incluso que le recomendó a Carlos Cruz a 2 especialistas que podían venir a los foros para que se les hiciera la invitación. ¿Dio los nombres? Sí dio los nombres, ahorita no me acuerdo, pero 2 personas en concreto. ¿Del Vaticano? No, especialistas no del Vaticano. El Papa le dio 2 nombres. 2 nombres, ajá, para que participaran y que sí estaba interesado. A raíz de sí reconozco que se cometió el error de dar por confirmada la visita del Sumo Pontífice sin tener no solamente una respuesta formal. No podía haber una respuesta formal, pues, porque no había una invitación formal. En este entendido, bueno, se hizo sin que sea una disculpa, porque se estaba esperando a que se hicieran las invitaciones formales, a que fuera declarado por el Tribunal Federal Electoral que era presidente electo, o que es presidente electo, sería en realidad presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y aún en ese tenor habría una discusión abierta sobre si en calidad de presidente electo Andrés Manuel puede girar una invitación a un jefe de Estado, en este caso al jefe del Estado Vaticano. Entonces, bueno, aún no llega a la presidencia, no es presidente electo, no es presidente en funciones, que es en donde podría formalmente invitar a una cuestión a un jefe de Estado. Sí, hasta ahí tendrán que llegar. Sí, es cierto. Se hizo la invitación, la que se le acaba de correr, la que tengo aquí, la que tienes aquí tengo una, ayer se entregó con el membrete Andrés Manuel López Obrador, 16 de julio, apenas ayer. Ayer Su Santidad Papa Francisco, y firma licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial triunfador, Estados Unidos mexicanos. Ahora la leemos para que la compartamos. Exacto. En esa calidad, ¿no? Con miras a que la participación del Sumo Pontífice sea viable. Ya se han tomado las medidas necesarias, la solicitud de unas disculpas, y para entrar ahora sí que en el camino de la formalidad y poder tener la participación como lo desee el Sumo Pontífice. Nosotros esperamos que, a pesar de esta
que se dio esta noticia de la manera informal, no con otro afán, sino de contar con su participación en este proceso que consideramos de suma importancia, pues queríamos adelantar tiempos, podríamos decir, y con las sabiendas de que no era fácil en razón de que todavía no estamos en ejercicio de las funciones de un Estado ya que estuviera en gobierno. Bueno, sí, ahí hay un problema serio sobre el tema, porque no es presidente electo, primer punto, pero tampoco es presidente de funciones, como decíamos. Nada más que la invitación dice aquí, de tal manera sería, bueno, ahorita la leemos si quieres, sería un privilegio en la parte final, sería un privilegio para mí, dice Andrés Manuel, y para todos los mexicanos poder contar con su participación remota a través de los medios electrónicos de su preferencia en la fecha que mejor le acomode a su santidad en el curso de los siguientes 4 meses. Pero en 4 meses no es presidente de México Andrés Manuel. No, entonces es que va a haber los un problema foros ahí. los foros van a empezar el 7 de agosto empiezan los foros, porque Andrés Manuel quiere que para el último día de noviembre, el 1 de diciembre, ya estén terminadas las consultas para poder iniciar con acciones políticas. Entre ellas se podrían mandar iniciativas al Congreso o ya políticas públicas derivados de dichas consultas. Entonces el proceso de consulta va a ser de agosto a noviembre. Doctora, pero ¿estarás de acuerdo que la posibilidad de que diga que sí el Papa en esta lógica legal es difícil? Yo creo que sí. Bueno, a ver, en esa tal lógica vez, legal muy estricta, sí. Oye, ¿y qué crees que es el Vaticano? Súper estricto. Si alguien es estricto para estos temas es el Vaticano, sí, bueno, ¿no? Okay. Yo tengo la esperanza, porque ya hemos tenido conversaciones con varios de la Nunciatura, que sí está interesado. Yo tengo la esperanza. Estoy segura que a Francisco le interesa ayudar a México, sin duda. Entonces, el tema es la cuestión formal y que sí lo puede hacer en razón, más que nada, o sea, no en ese tenor que lo está haciendo con razón de que el jefe de Estado, sino para el propio, o sea, porque todavía no es jefe de Estado, o sea, él sí, pero Andrés Manuel no lo es formalmente, entonces va a ser su participación, él como jefe de Estado, pero en aras a contribuir a la paz en México, o sea, no como una contribución al Estado en sí, en estricto sensu, al Estado mexicano, sino para el pueblo de México en general. Tendría que participar de manera informal como líder religioso y no como jefe de Estado, pero está difícil. Pues sí, esa es la expectativa que tengo, ya decidirán ahí. Ya decidirán, bueno, a lo mejor les contestan, bueno, sí podríamos una vez que tomen posesión, y si fuera el caso, pues modifican las fechas, ¿ok? También se aceptaría, aunque fuera posterior. Bueno, ahí está el tema, porque el portavoz del Vaticano fue tajante y dijo, no hay sustento para afirmar que haya esta participación. Por lo pronto se entiende, ¿no? Sí, se entiende totalmente. Porque y se entiende que el Papa Francisco, más allá de toda esta discusión de la formalidad y de los jefes de Estado y demás cuestiones, es evidente que si al Papa Francisco se le presenta la oportunidad de contribuir para un país cualquiera, en este caso México, pues está difícil que diga que no, estrictamente si le están pidiendo colaboración. Exacto. La cosa es en qué momento es el oportuno, cuándo es que realmente se puede ocurrir, y si se da el asunto, Loreta, supongamos que dice sí, antes de que sea jefe de Estado Andrés Manuel, o después, o como vaya a ser, si es sí, ¿cómo se están imaginando la intervención del Santo Padre en este proceso? Pues como nos indique, ahora sí. ¿Lo que él diga? Lo que él diga, sí, como nos indique. O sea, su participación es sumamente Pero es otro tema legal, déjame, doctora, tú que eres experta en la materia, que un jefe de Estado le diga a otro jefe de Estado lo que usted diga, tampoco está bueno. No. Pero, haz de cuenta, todavía Andrés Manuel no es presidente y todavía no es jefe de Estado. Sí lo hace hasta antes de 1 de diciembre. 1 de diciembre. Pero además, pues bueno, como es una participación voluntaria en un proceso que pretende obtener una pacificación del país y que además se considera la suma valía de la opinión del sumo pontífice, pues va a ser como él disponga, o sea, si quiere hacerlo, es una gran contribución, si lo quiere hacer a través de una carta, a través de un video, a través de, en fin, no sé, una videoconferencia, de cualquier manera va a ser algo que
que Andrés Manuel va a aceptar y que en razón de la persona a la cual nos estamos refiriendo, o sea, es una opinión de él, considero, de uno de los más altos líderes a nivel, no solamente espiritual, sino a nivel mundial en estos temas de pacificación, que los conoce muy bien estos temas. Pero a ver, ahí hay diferentes niveles de participación. Una cosa es que el Papa mande un video o venga y diga un mensaje de paz, un mensaje de aliento, un mensaje de solidaridad con México, valioso y tendrá esa dimensión. Ese es un tema. Otra manera es como el Vaticano ha participado en otras circunstancias históricas relativamente recientes, donde delegaciones del Vaticano participan, por ejemplo, el caso colombiano recientemente, operativamente con otros países para generar condiciones de negociación de cosas muy específicas. En este caso, estamos en un territorio muy complejo porque no es un proceso de pacificación producto de una guerra ideológica o revolucionaria o de otra naturaleza que implicaría un proceso de pacificación distinto. Aquí estamos hablando de una espiral de violencia cruenta, terrible, etcétera, cuyo eje principal es el crimen y el negocio criminal. Son bichos distintos, Loreta. Sí, entiendo. Una participación que mandaran a una comisión del Vaticano, pues, y que él lo decidiera, no estaría mal. O sea, se va a permitir la participación, viene dentro de la cuestión de los foros, a las comunidades religiosas participar. Este es un buen punto. O sea, no solamente a la Iglesia Católica, sino a todas las, ahora sí que a las iglesias, las cristianas, a la judaica, o sea, a todos los líderes religiosos se les va a extender una invitación específicamente a las comunidades religiosas. Además va a haber mesas de expertos. Entonces, en ese tenor, si llegara a indicar el Vaticano que la forma en que participaría el sumo pontífice sería a través de una delegación que enviara del Vaticano, pues se pueden, como es un ejercicio, no va a ejercer atribuciones del poder, ni va a realizar ninguna cuestión que vulnere la soberanía del Estado mexicano. Sencillamente lo digo por esta cuestión de que el Estado mexicano es un Estado mexicano laico, constitucionalmente. Entonces, la participación se recibiría, como se ha señalado, con una participación en un foro de consulta en que den sus saberes, sus conoceres para este proceso de pacificación, y se invita al sumo pontífice, como también se va a invitar a los otros líderes de las otras comunidades religiosas. Ahí es en donde está el eje principal de definición, cómo están pensando hacer las cosas, por lo que acabo de mencionar hace un momento. El proceso de pacificación en un país como México tiene que concebirse de una cierta forma diferente a procesos de pacificación en otros lados, cuyo punto de origen violento es producto de varias cosas. Colombia acabó mezclando asuntos guerrilleros, revolucionarios, acabó mezclado con el narcotráfico por la evolución de 50 años del proceso. Aquí no vemos en ningún lado el componente ni guerrillero, ni revolucionario, ni ideológico. Estamos hablando de otro tipo de fenómeno de violencia. ¿Cómo lo entienden, Loreta Ortiz? Sí, es totalmente distinto. O sea, esto de la ¿cómo lo entienden y cómo lo piensan enfrentar? Y enfrentar. La situación en concreto, o sea, enmarco de los foros consulta para la pacificación como primer paso del país, está dentro del contexto de algo que se conoce y que operó incluso Colombia, que es la justicia transicional. El caso de la justicia transicional es precisamente cuando estás en una situación extrema de violencia, no puedes operar con los cánones tradicionales de justicia que viene operando un Estado en situación de normalidad. En esa circunstancia, dentro del contexto de la justicia transicional, que se ha aplicado en distintos países, en distintas épocas, en España, en Sudáfrica, etcétera. Son muchos los ejemplos, no nada más es Colombia. Eso es lo que se pretende y se va a aplicar en el caso de México. Hay que reconocer, en una situación excepcional, según entiendo, el segundo país más violento del planeta, ¿no? No tenemos las FARC,
no hay guerrilla, pero sí tenemos cantidad, es una crisis humanitaria la que vivimos en razón de los desaparecidos, ejecutados, en fin, es una situación que ya no se sostiene más. Entonces, en esa búsqueda de esa pacificación dentro del contexto de justicia transicional, esta consulta es el primer paso, y que lo había anunciado Andrés Manuel, porque no puedes derivar políticas públicas de esta envergadura sin consultar antes a la ciudadanía. Y en el caso específico, en este caso, a las víctimas, es de suma importancia escucharla. Entonces, se van a escuchar a las víctimas en estas consultas, a los de las indirectas y las directas. Las directas serían, pues, los de trata de mujeres, niños, niñas, tráfico de migrantes, y las indirectas, los familiares de los, que también serían directas, pero en fin, de los desaparecidos, de los ejecutados sumariamente, también el caso de los periodistas, o sea, a todos ellos se les va a invitar a participar para que den su opinión sobre si están de acuerdo en un proceso de pacificación, para lo cual, derivado de estas consultas, se van a tener los insumos que van a derivar en lo que van a ser posiblemente leyes, si están de acuerdo, que se llevarían al Congreso de la Unión, y en segundo lugar, pues, las políticas públicas a precisamente aplicar en este proceso de pacificación. Quiero recordar que por esta, pues, que malformación, no sé cómo llamarla, pero en fin, académica, y sobre todo del ámbito... Matar los académicos, formación de Garay. Sí, formación, y sobre todo en lo que es el derecho internacional, y yo quiero recordar que una cuestión de suma importancia. Cuando se creó en 1907, antes de la creación de Naciones Unidas, pero mucho antes, se había pensado en la comunidad internacional que no podía continuarse con la utilización del uso de la Fuerza Armada para precisamente continuar dirimiendo los conflictos internacionales, que antes estaba permitido recurrir a la guerra. Bueno, es hasta 1907 cuando surge en la Conferencia de Paz los medios alternativos de solución de controversias, y dentro de estos está la mediación. En nuestro sistema jurídico está pensado también esta mediación. Esta mediación está en el artículo como medio alternativo de solución de controversias, en el artículo entre 17, particulares. Entre particulares, en el artículo 17 constitucional. Existe y está regulado por las leyes de los estados. Hay una iniciativa de ley incluso aprobada a nivel federal en la Cámara de Diputados, que esperamos que se apruebe en la próxima legislatura. Bueno, en ese contexto también, este es otro mecanismo, otro medio, otra forma no de mediar, y lo quiero aclarar, con el crimen organizado. Con ellos no se va a mediar, pero sí se va a mediar con grupos que son conflictivos y que no estén en el campo de la delincuencia, que son los pandilleros que se encuentran no muy lejos de aquí, en la Ciudad de México, en el pueblo de Santa Fe, que yo trabajé en Casa Meneses. Pues hay ahí jóvenes que están en una situación que viven de extrema violencia. Ya el bullying se queda pequeñito, podríamos decir, en las escuelas, en fin, en cantidad de lados. No la pacificación la debemos de pensar nada más a nivel magno, sino también es desde el ámbito del vecindario, del municipio, y luego de la entidad federativa y también del país. Pero hay que empezar desde el nivel más elemental hasta llegar a tener resultados un poco más satisfactorios. Ahora, yo prefiero pensar en lograr una pacificación de abajo hacia arriba, porque los más afectados con esta violencia son las personas que no tienen recursos, y que, aunque así tengas miles de policías, miles de soldados y todo el ejército y a la marina, no vas a lograr resolver los problemas de violencia que se tienen en el país únicamente con armas. O sea, ya quedó comprobado. Aunque tengas al ejército, ¿no? En este sexenio, ¿no? Se la pasaron brincando de un estado para el otro, ¿no? Y la gendarmería también, pues no lograron resolver los problemas de violencia porque son insuficientes
las personas, si se quiere combatir todo a través de la violencia, nunca saldremos de esta espiral. Doctora Loreta Ortiz, déjame leer la carta que ayer entregó la representación del futuro gobierno. ¿Quién entregó esta carta? ¿El padre Solalinde? No. El padre Solalinde va a entregar la de los zapatistas. Sí, que hablamos la entregué yo a la Anunciatura. Tú la entregaste a la Anunciatura, perdóname. Es que confundí que iba a entregar la carta a los zapatistas. El padre Solalinde, que eso es otro tema también importante, sin duda. Es una carta que dice el membrete Andrés Manuel López Obrador, 16 de julio de 2018, Su Santidad Papa Francisco. Como es de su conocimiento, México vive una crisis de seguridad no vista desde los tiempos posrevolucionarios. Los índices de violencia posicionan al país en niveles históricos y nos ubican entre los países más inseguros del mundo. El 1 de julio del año en curso, millones de mexicanos salieron a votar de manera ejemplar para lograr la cuarta transformación del país por la vía democrática y de manera pacífica. Consiguientemente, en virtud del mandato popular conferido en mi persona como candidato presidencial triunfador, honraré mi promesa de campaña de realizar consultas a las víctimas, a la ciudadanía, a organizaciones internacionales, a la sociedad civil, a líderes religiosos y a expertos para explorar todas las alternativas viables para lograr la pacificación y reconciliación del país. Con motivo de su calidad moral y espiritual por el bien común y la paz, me permito extenderle una cordial invitación para acompañar el proceso de foros de escucha por la pacificación del país y la reconciliación en México. Para el próximo gobierno de México tendrá un gran valor contar con el conocimiento de las mejores prácticas y directrices que puedan ser aplicables al contexto de nuestro país y de nuestra sociedad. De tal manera, sería un privilegio para mí y para todos los mexicanos poder contar con su participación remota a través de los medios electrónicos de su preferencia en la fecha que mejor le acomode a su santidad en el curso de los siguientes 4 meses. De antemano le agradezco su consideración a la presente convocatoria. Atentamente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial triunfador, Estados Unidos Mexicanos, con la copia a Monseñor Franco Coppola, el nuncio apostólico en México. Esta es la carta que ayer se entregó a la Anunciatura. Está el sello de recibido de la Anunciatura Apostólica de México. ¿Y qué esperarían, Loreta, después de lo que sucedió? Pues que no va a ser inmediato, obviamente, tendremos que seguir los canales que nos marque y que nos puntualice tanto el Vaticano como a través de la Anunciatura, ¿no? Y esperando que la respuesta sea favorable. En su momento, pues ya se está trabajando en esto y tenemos la confianza de que esto va a ser resuelto favorablemente. Bueno, eso lo va a decidir el Papa en el momento en que anuncien si acepta la invitación. Exacto. Sería notable que fuera antes de que sea presidente formalmente, Andrés Manuel. Pues sí. Pero en todo caso, quedamos a la espera de que haya una respuesta formal. Exacto. En el contexto en el que estamos, bueno, al final de cuentas, se adelantaron en decir algo que no estaba confirmado. Sí. Ese es el problema principal que ocurrió esta semana. Exacto. Uh-huh. Es decir, les ganó la emoción. Sí, más que emoción, una pasión por resolver este asunto. No, fue una situación que sí me adelanté. Yo debería de haber esperado a una respuesta oficial, formal, y a pesar de que ya tenía la noticia de que sí iba a participar de manera informal, debería de haberme esperado a esta respuesta formal. Pero tú dices que Carlos Cruz, que es el nombre que dijiste, sí, es quien le dijo al Papa en una reunión de varios, sí, alguna de visita varios, de estas sí, audiencias que hace el Papa, ajá, y que el Papa le sugirió incluso 2 nombres, con lo cual dices, interesado está. Sí está interesado, y mi error fue haber dado esa noticia, o sea, haber dicho que sí había confirmado cuando tenía que haber esperado a una respuesta formal. Uh-huh. Bueno, más allá del Papa, ¿qué otros personajes están pensando invitar que participen? ¿De qué forma organizar una cosa de este tamaño? Sí, bueno, están aquí. Yo iba a darle otro el documento. Aquí está esto y propuesta para la realización de foros de consulta para avanzar en la construcción de paz y reconciliación nacional. El objetivo es generar un espacio de diálogo para identificar propuestas sobre las prioridades de la región que serán insumos
para la formulación de políticas públicas para la construcción de paz y la reconciliación nacional. Participantes, lo dijiste, campesinas y campesinos, indígenas, académicas y académicos, empresarias y empresarios, actores sociales, víctimas de violencia, iglesias, grupos colectivos y organizaciones de la sociedad civil. ¿Tienen aquí especialistas? Sí, en expertos. En expertos aquí, donde campesinas, indígenas, académicas, académicos, empresarios, actores sociales, víctimas, iglesias, grupos colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Propuesta de fechas y lugares para foros regionales. ¿Esto es tentativo o ya es un hecho? No, ya nos vamos a lanzar, sí. 7 de agosto en Ciudad Juárez, 9 de agosto en Morelia, 14 de agosto en Torreón, Gómez Palacio, La Laguna, Coahuila, Durango, 21 de agosto Cuernavaca, 28 de agosto Acapulco, 11 de septiembre Tijuana, 14 de septiembre Nezahualcóyotl, Estado de México, 18 de septiembre Monterrey, 20 de septiembre Saltillo, Coahuila, 25 de septiembre Puebla, 27 de septiembre Tlaxcala, 1 de octubre Guadalajara, 4 de octubre León, 9 de octubre Jalapa, 11 de octubre Oaxaca, 16 de octubre Villahermosa, 22 de octubre Reynosa y 24 de octubre Ciudad de México en un evento internacional. Además, se realizarán los siguientes foros con temáticas específicas: víctimas, personas en situación de reclusión, migrantes y refugiados. La consulta se extenderá también a las comunidades de La Huacana en Michoacán, Iguala, Guerrero y Cuauhtémoc, Chihuahua. También se realizará la consulta en comunidades indígenas en Cherán, Michoacán y en la Tarahumara de Chihuahua. Se llevarán a cabo los siguientes foros temáticos: foro con expertos nacionales y regionales en temas de paz, comunidad lésbico-gay, género, medio ambiente, niñas, niños y adolescentes, juventudes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, diseño estratégico de prevención de las violencias, acción de sectores e instituciones, drogas, armas. Viene aquí, que también está ya confirmado, todo esto está confirmado. Viene aquí también el equipo de trabajo que encabeza la doctora Loreta Ortiz, que aquí está, Adalberto Sabiñón, Miguel Valdés, Pedro Arellano, Ricardo Govela, Antonio Sandoval, Alberto Urreta, Carlos Cruz, Eunice Rendón, Roberto Heifti, Alejandro Mendoza, Jimena Viveros, y bueno, pues tendrán la logística correspondiente para organizar estos foros. Y dice aquí, tareas de cada uno de los coordinadores logísticos: identificar lugares sede de mínimo 200 personas con espacios separados para diferentes mesas, identificar apoyos y referentes locales, comunicación y visibilidad, mecanismos de comunicación local, identificar mapa de actores conocidos regionales, actores no conocidos necesarios de convocar, identificar moderadores. Son los ejes de esta propuesta que ya nos dices está confirmada para realizar estos foros de consulta y avanzar en la construcción de paz y reconciliación nacional. Sería, digamos, el diseño programático. Sí, estos serían los foros escucha. Además va a haber una plataforma digital, es decir, los que no puedan participar de manera presencial pueden participar en la plataforma digital con miras. Estará en 3 semanas. Alejandro Mendoza, otro académico, doctor en ciencias físico-matemáticos, el que está diseñando la plataforma. Alejandro Mendoza. Sí, Alejandro Mendoza. Y él es el que va a instrumentar todo esto para que también vía plataforma. ¿Un sitio? Sí, un sitio específico. ¿En 3 semanas? En 3 semanas ya va a estar. Y con eso, pues ya van a poder participar toda la ciudadanía. Quiero aclarar que esto es nada más la convocatoria nacional, falta la internacional, que es a los expertos internacionales. Están dentro de estos. Digo, no conviene porque es larguísima la lista, pero bueno, estos son los especialistas a los que se les va a mandar también una invitación específica. Esta invitación aún no se ha hecho, no tienen nombres todavía. Se van a hacer. Son en esta semana. Las propuestas de organismos internacionales a los que se piensa convocar. Exacto. No viene con nombre y apellido, pero se está pensando en la coordinación residente de las Naciones Unidas en México, el coordinador residente de Naciones Unidas en México, el alto comisionado de Derechos Humanos. También, bien. Jan Yaraf. Sí. Y bueno, invitarlo. El foro, bueno, todos estos no están invitados, no están identificados. Están buscando a estas instancias internacionales a que participen la UNESCO, la representación en México del Alto Comisionado, la UNICEF, Naciones Unidas para las Drogas y el Delito,
Naciones Unidas para el Desarrollo, para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, Coordinación de Asuntos Humanitarios, bueno, todos los organismos de carácter internacional que están aquí, los relatores para derechos humanos, para migrantes, para causas, para el tema de la mujer, para pueblos indígenas, o sea, muy amplio el espectro, para la libertad de expresión y opinión, el relator especial, el relator para derechos de las personas con discapacidad. Bueno, aquí también se van a topar con el asunto de que invitar a un relator especial también requiere un conjunto de procedimientos muy complejos. Hay que recordar nada más lo que le costó a los dos relatores de la libertad de expresión, el de la ONU y el de la CID, que los invitara el Estado mexicano. En este caso, bueno, pues hay una invitación ya abierta. En este caso se hicieron invitar porque no había mucho interés. Pero digamos, tiene su procedimiento legal y su tiempo de espera, ¿no? También. Pero bueno, están pensando en todos estos organismos y en estos relatores, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con todas sus variantes, ¿no? Igualmente relatorías diversas que tiene. Entonces están pensando en la ONU, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Cruz Roja Internacional, en organizaciones internacionales para la migración, en la Sociedad Civil Internacional, que serían Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Open Society, Federación Internacional de Derechos Humanos, Centro Internacional para la Justicia Internacional, y personalidades reconocidas internacionalmente. Todavía no tienen nombres, salvo el Papa Francisco y Antonio Guterres, el de las Naciones Unidas. Están todavía dilucidando quién podría, y tienes idea quién podría en este hipotético caso de invitar a personajes de relieve internacional, además del Papa y de Guterres. Es que tendríamos que, así en concreto, no, tenemos que hacer las invitaciones. Muchos de ellos, por ejemplo, al que fue muy criticado, ¿no?, en esta administración, a Meléndez, ¿no?, por a Juan Méndez. Sí, Juan Méndez. Como el asunto de la tortura. Exacto. Yo creo que algunos de ellos sí van a estar interesados, pero tendríamos que hacer la invitación para ver si tenemos una respuesta positiva. En esto me voy a auxiliar, podríamos decir. Tengo una buena amistad con el juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio Cansado Trindade. Entonces, él sería el que me ayudaría en esto, y que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos varios años. Entonces, para la convocatoria a las personas adecuadas, porque esto está una mención general con relación a los organismos internacionales, universales y regionales, pero ya para establecer un contacto que tuviéramos una respuesta positiva, vamos a hacerlo con ese consejo. Pues Loreta Ortiz, estás con una tarea muy compleja. Sí. Organizar lo necesario para encontrar ejes que permitan un pacto, han dicho. Quieren un pacto de reconciliación nacional. Esa es la definición que estoy viendo acá. Sí, este es el primer paso del proceso de paz. Apertura de foros de consulta para trazar la ruta hacia el pacto de reconciliación nacional. ¿Pacto? ¿Cómo? Pues sí, es que eso nos tardamos en poder llegar a esa precisión. Pacto. ¿Por qué pacto? No podríamos pensar en tener un acuerdo de paz, porque para acuerdos, así como muy legalistamente, necesitaríamos firmantes, ¿no? Es un acuerdo. ¿Pacto entre quién y quién? Sería el caso. Pacto es un acuerdo que no es, acuerdos, tratados, contratos, en fin, eso sí se necesitan signar. Es un acuerdo nacional, pero que no sea un instrumento legal donde se necesita una firma de los participantes. ¿Una figura metafórica? Se puede decir pongámonos así. de acuerdo como país. Exacto. Pero no hay que, no están pensando en firmar en Chapultepec un pacto. No le puedo poner manifiesto, ¿no? Es un acuerdo que se toma a nivel país entre los que somos la ciudadanía, los mexicanos, a nivel de los que vamos a estar en gobierno, a nivel de todas las mujeres, niños, empresarios, académicos, de que el país se merece una oportunidad para vivir en una situación que no sea tan violenta como la que estamos viviendo. Nos merecemos el derecho a la paz, ese derecho, el derecho a vivir en paz. Y se les ocurrió que la palabra pacto de reconciliación nacional englobaría una idea donde se hagan, dijiste, nuevas leyes, donde se instrumenten políticas públicas. Como que sea el marco referencial. ¿Cómo te lo imaginas, doctora? ¿Cuál sería tu mundo ideal? Que después de que se convocan estos foros, etcétera,
¿Qué resultado? ¿Un documento, un papel, un programa? Sí, ¿un va qué? a salir un documento que van a ser las memorias de estos foros, y en estas memorias de estos foros se va a tener la constancia, pues si participan, que vamos a tener una participación de la ciudadanía, de los expertos, de los académicos, de las comunidades religiosas. Va a ser un documento no rico, riquísimo, para poder instrumentar ya con toda esta información, estas experiencias, estas podríamos decir hasta reflexiones muy vivenciales de los que van a participar, sobre todo de las víctimas, para poder tomar las mejores decisiones. Es que el punto está aquí, no es nada más tener los foros por tener los foros, sino tener esa información que nos hace falta y ese conocimiento para poder tomar las decisiones, porque como bien señalaste, no podemos, como en el caso de Colombia, aplicar la misma receta, es una situación distinta. En el caso de México estaba obligado a hacer esta consulta, y ya derivado de esto, ahora sí, tropicalizar para el caso de México lo que va a ser la justicia transicional en nuestro país. Hablando de cosas diferentes, bueno, México, dijiste, no tenemos guerrilla, tenemos una circunstancia particularmente en Chiapas, a la que también están convocando a dialogar al EZLN. ¿Cómo encaja, cómo embona en este pacto de reconciliación nacional al que están convocando una realidad tan particular como la chiapaneca, como la de los zapatistas? Bueno, los zapatistas en Chiapas, pero realmente es una expresión pues en búsqueda de reconocimiento de autonomía, en búsqueda de una reivindicación de los derechos indígenas y de los pueblos originarios, en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y un montón de cosas que están ahí pendientes en una zona de la República Mexicana donde se da una condición diferente al resto del país, pero que forma parte fundamental de lo que es este país. Sí, bueno, el EZLN ya se manifestó que no, un poquito aquí? Sí, que no tenía un interés particular de colaborar y de estar cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que en este proceso y tener la oportunidad, pues sí quiera participar y que tenga una cercanía. Finalmente, los procesos de paz, un proceso de paz beneficia a todos los mexicanos, incluyendo al EZLN. En su momento, el EZLN, pues precisamente es que me acuerdo de una entrevista que me hicieron en ese entonces, que si era un grupo insurrecto, beligerante, etcétera. Bueno, no llegó ni a eso, o sea, no era un grupo beligerante, no era un insurrecto. Después ya se dio lo que todos conocemos, y se ha mantenido como un grupo que vela por los derechos de los grupos indígenas, y que es válido lo que ellos sostienen, ¿no? Quieren hacer un frente común con varios, incluso conozco varios académicos de donde trabajo, de la Universidad Iberoamericana, que están vinculados con el EZLN. Entonces es válido su pensamiento. Yo espero que se abran a esta posibilidad de participar o tener una cercanía con ellos, si no participan directamente en los foros, pero que sí puedan dar su opinión sobre esto que nos beneficia a todos. Pues vamos a ver qué responden a la misiva que le envían a través del padre Solalinde, que está por entregar esa misiva. Ha dicho ahí en San Cristóbal, pues algún enviado, algún representante del EZLN, según se ha dicho en estas últimas horas, y forma parte de estos acercamientos, en este caso con los zapatistas, que efectivamente han manifestado una posición crítica y contraria a lo que sería la llegada de López Obrador al gobierno. Aún así se ha enviado esa señal y veremos en qué termina esta parte de la historia. Pues Loreta Ortiz, estaremos en contacto para seguir de cerca estos foros y estos encuentros y lo que están ahí planteando para realizar las consultas y avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación nacional, y esto que han llamado ustedes este pacto pues de reconciliación nacional. Vamos a ver de qué forma se construye, cómo se construye derivado de estas consultas y qué ocurre pues en corto tiempo, porque 4 meses antes de tomar posesión formalmente es que dices querrían tener ya los ejes principales del resultado de estas consultas. Exactamente, sí, es poco tiempo. Ya nos contarás, Loreta. Muy bien. Estaremos en contacto y te aprecio mucho que estés aquí. No, muchas gracias a ti. ¿Nos cuentas qué te dice el Vaticano? Pues sí, pero ya, en su momento. Pero ya cuando tengas la respuesta formal. La respuesta formal.
Bueno, pues estaremos en contacto para que nos cuentes. Gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Hacemos una pausa y después de la misma regresamos. Tenemos más. Vamos a estar con